Muy buenas tardes, amigos de Radio Online y Gaceta Durango. Les saludo este jueves 21 de agosto, cuando son las 12 del día con 4 minutos. Desde Durango para el mundo, su amigo Miguel Ángel Beltrán. En lo que es la hora del Beltranejo, ya sabe, aquí tocamos temas diversos de interés para la sociedad de Durango y del mundo entero, ¿no? Porque esto traspasa nuestras fronteras. Y vamos a iniciar comentando algo que a mí como deportista de Durango me llena de emoción y me da mucho gusto que estén sucediendo estas cosas. Que el deporte, a pesar de las deficiencias que se tienen en cuanto a directriz y a las carencias en materia de apoyo, pues los jóvenes siguen aportando su talento para poner en alto el nombre de nuestra patria chica, que es Durango, ¿verdad? Fíjese, hay dos duranguenses que dejan huella en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción. Ahí Durango escribió una página más destacada en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, al regresar con las medallas eh, de sus tres representantes. Es un logro que confirma el nivel competitivo de los atletas locales en el ámbito internacional, ¿sí? Enalteciendo el valor de nuestra gente de Durango, según reza el hashtag del gobierno del estado. De la primera gran actuación la logró Michelle Izárraga González, pieza clave en la selección mexicana de voleibol femenil, que conquistó la medalla de plata tras brillar intensamente hasta la final, juego de final, donde se dieron con todo con el actual campeón, que resultó ganador de ese partido. Y Durango, digo, México termina con el subcampeonato continental de voleibol allá en Asunción. Es la selección mexicana, pero destaca porque en ella juega una de las mejores jugadoras, de hecho, de esas selecciones, Michelle Izárraga, la duranguense, jugadora duranguense. Eh, por su parte, el taekwondoín Víctor Ramírez también se subió al podio para conquistar la medalla de bronce. Fue el tercer lugar en la categoría de más de 80 kilogramos. El duranguense mostró carácter y calidad en el combate de los clavados, ¿sí? Digo, de los clavados, perdón, pensando en otra cosa. En el combate del taekwondo mostró calidad y se fue hasta la base eliminatoria y terminó en el tercer lugar con una muy buena medalla de bronce, ¿sí? El tercer lugar de la competencia, pues eh, es muy buena. Y luego, fíjense de que en esta misma competencia internacional, eh, Miriam de los Ríos Enríquez defendió la portería del equipo mexicano de hockey, este deporte que Durango hace algunos años llegó a ser potencia. El hockey sobre pasto, sí, en ramo femenil. Eh, la escuadra que cerró en la quinta posición tras un exigente torneo frente a potencias como Argentina y Estados Unidos. Efectivamente, Argentina y Estados Unidos son potencia eh, internacional en el hockey sobre pasto. De ahí que el equipo mexicano pues, hubo de conformarse con la quinta posición, muy buena. Quinto lugar de entre más de 40 delegaciones, imagínense.
Y lo mejor para nosotros es que estuvo ahí nuestra duranguense seleccionada nacional. Hasta ahí todo está muy perfecto. Ahora, ¿qué resta? ¿Qué queda por hacer? Pues darle seguimiento a estos deportistas. Por ejemplo, Michelle Izárraga ya demostró su valía. No tarda ella es una jovencita que está estudiando todavía, no tarda en ser eh, fichada por alguna universidad importante, ya sea la Universidad de Guadalajara, ya sea el TEC de Monterrey, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esas instituciones, cuando ven un talento deportivo, eh, los invitan. ¿Por qué? Porque ellos, eh, dentro de su eh, formación eh, extraescolar, está el deporte y le apuestan siempre a los primeros lugares en lo que son los deportes estudiantiles a nivel nacional. Llámese juegos intertecnológicos o llámese Universidad Nacional y otras disciplinas, ¿no? Digo, otros torneos. Entonces, ellos le apuestan mucho al deporte y buscan siempre agenciarse a, a las y los mejores exponentes en las diferentes disciplinas. De hecho, son semillero de buenos exponentes, tienen fuerzas básicas en esas instituciones, están formando permanentemente eh, a los futuros ganadores. Pero cuando detectan por ahí en alguna parte de la República un jugador, un elemento valioso, inmediatamente se lo llevan. ¿Y cómo le hacen? Pues lo invitan a jugar, lo invitan a estudiar a su institución, le dan beca y le proporcionan, si es foráneo, obviamente si es nivel o algo, si no tiene los recursos suficientes, pues le dan la beca y le dan un, un lugar donde vivir. ¿Sí? Les pagan, pues no es precisamente que le den una beca, para que no les pagan. Aquí no, vienes a estudiar el TEC de Monterrey, no te vamos a cobrar absolutamente nada de inscripción, entras directo a hacer tu carrera, la carrera que tú quieras, te vamos a proporcionar donde vivas y te vamos a dar una cantidad mensual o quincenal para que cubras tus gastos, ¿no? Gastos personales y gastos de la escuela. Solamente a cambio de que ese deportista pues represente los colores de la institución. Si ya estás estudiando en el TEC de Monterrey y quieres participar, pues tienes que jugar para los equipos del TEC de Monterrey. Y así se dan. Entonces, todos esos talentos que deberían de estar representando a Durango, pues no, se van a otras instituciones y luego se dan los casos que se dan los juegos, las universidades nacionales y esos deportistas de Durango que están estudiando en esas universidades llegan a enfrentarse con sus coterráneos de aquí que van a participar, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar a corto plazo. Otra es que el Estado, a través del Instituto del Deporte, le dé seguimiento a esta jugadora, Michelle Izarraga, y siga con su preparación, que no le afloje, que le proporcione lo que ella necesite, entrenamiento, psicólogo, nutriólogo y su indumentaria deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si sigue en esa ley, va a llegar el día en que la misma Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la va a citar, la va a llamar al Centro Deportivo de alto rendimiento y puede ser que llegue con México a unos Juegos Olímpicos, porque así como estuvo con México en este evento de Asunción, pues todos los días están surgiendo jugadoras de nivel, todos los días la están rompiendo. Entonces, para unos Juegos Olímpicos, si ella, Michelle Zárraga, llega
buen momento, seguro que va a continuar y va a ser llamada a la selección, ¿cómo no? Entonces, pero hay que darle el apoyo que requiere, porque luego ya viene, ya se olvidan de ella. Ahorita sí la traen de bandera a todo el mundo, como a la boxeadora Valeria Amparán, campeona mundial y por ahí medallista en Juegos Nacionales. Donde quiera la ponen, muy bien, es un orgullo, pero la pone al Estado no le costó nada Valeria Amparán, le costó a la familia y le costó al entrenador. Y Valeria Amparán, y que un evento, y Valeria Amparán, y que el Piolín ya no lo deben de traer porque él ya es profesional, él ya es, como quien dice, perdón por él, me asustó, me asustó el timbre. Ya el Piolín Martínez es la harina de otro costal, como quien dice, él ya tuvo su etapa de amateur, participó en los Juegos Olímpicos, no ganó nada, pero ahí estuvo, que es lo importante, sí. Eh, y ya él decidió, ya decidió incursionar en el profesionalismo y ahí está en el profesional. Ya va, dentro de poco tendrá su segunda pelea, que ya se tardó mucho, por cierto, ¿no? Este, entonces, a ver si no le traen un rival a modo otra vez, que debe de enfrentarse en un principio contra los mejores, no contra los buenos, para que demuestre realmente de qué está hecho, porque dice, no, es que le trajimos un bulto para que gane, pues no le vamos a traer a una fiera. Si vas a incursionar, si vas a incursionar en el profesionalismo, quiere decir que eres una fiera. Entonces llegas con esa hambre, de esa sed de victoria, ¿sí? Y debes de ganar. Bueno, pero todavía lo traen ahí en los eventos amateur. La semana pasada hubo un evento ahí pues el evento ese que hubo de futuras estrellas, donde estuvo el director del Instituto del Deporte, ahí andaba, ahí lo tenían. Él ya no debe andar ahí, traigan a deportistas amateur de alto rendimiento, sí, ya los profesionales no, ya cobran por pelear. Entonces, Piolín pues, tuvo muy buena concentración, estuvo ganando sus peleas, logró su boleto y logró ser seleccionado nacional y fue a los Juegos Olímpicos. No ganó nada, pero ahí estuvo. Lo importante es llegar, sí, dicen, pero yo digo que lo importante es llegar y mantenerse, no nada más llegar. Si llegas y no te mantienes, pues no tuvo caso toda esa preparación, todo ese camino. Está como el caso por ejemplo, el exolímpico duranguense Roberto Silva Martínez, el profesor Roberto Silva Martínez, que yo voy a decir no es profesor, nunca ha sido profesor, él va por qué. Roberto Silva Martínez fue a los Juegos Olímpicos del 68 en México. No estaba considerado, él andaba allí entre el grupito que se juntaba ahí para entrenar y traía buenos tiempos, pero él no estaba considerado con México para Juegos Olímpicos. Él no fue seleccionado, no daba las marcas. Sin embargo, 2 días antes, 3 días antes, al parecer, de la Olimpiada, uno de los atletas, el que iba a cubrir 800 metros para México, enfermó, no pudo participar, tuvo que ser dado de baja. Entonces necesitaban un suplente fue del modo en que el profesor Francisco Porra Robles, el entrenador del técnico, propuso inmediatamente, como él estaba dentro del comité, dentro del seleccionado nacional de aquí de Durango, el profesor, entonces fue que recomendó a Roberto Silva, oye, pues de acá en Durango, y le hablaron, y fue a correr los 800 metros. Sí. Y
y se dio la prueba y ahí llegó, o sea, corrió los 800 metros y llegó en último lugar, no, no clasificó a la siguiente fase eliminatoria, llegó en último lugar y eso fue el mérito de él, haber ido, haber estado ahí en los juegos. Entró de emergente, llegó, pasó sin pena ni gloria, no ganó nada, corrió los 800 metros y llegó en último lugar. Y ahí se terminó su participación de Roberto Silva Martínez en los Juegos Olímpicos de México 68. Eh, Posteriormente, a raíz de esa participación, el Estado le, le, le dio un reconocimiento, un incentivo económico y además le dio la dirección de educación física. Sí, ahí fue donde se hizo profesor. Porque antes educación física, pues no importaba. Igual que ahora no sigue sin importarle a nadie. Entonces, le dieron la dirección de educación física. Y ahí fue que él se hizo profesor. Él solo se hizo su título de maestro en educación física, que antes no había licenciaturas. Entonces ahí fue donde se hizo profesor de educación física. Ahí estuvo, la educación física B del Estado, obvio. Y luego ya, pues ahí siguió, ahí se metió a la función pública, hasta que lo ponen de director del Instituto Estatal del Deporte. Pero fíjense, todo por haber estado en los Juegos Olímpicos, aunque no ganó nada. Entonces, ojalá y al Piolín pues le den algo, porque el Piolín tampoco no ganó nada, pero él estuvo llevando un proceso de concentración antes, previo a los Juegos, y se ganó su lugar en la selección eh, de box de México con combates, y Roberto Silva no llevó ningún proceso de selección, ni estuvo concentrado, ni nada, ¿no? Sí entró de emergente. Pues ojalá a ver si le dan perdido ahí una secretaría de algo, ¿no? Del deporte, que se le den. Está muy chavo, ¿no? Que pueda, pero que le den algo, ¿no? Como, y fue el único, fue el único que recibió ese tipo de apoyos, porque, oh, por ejemplo, en el básquetbol, este señor Alejandro Guzmán Arellano, el Candón, Alejandro Candón Guzmán, que fue seleccionado mexicano de aquí de Durango, seleccionado nacional en el equipo de básquetbol de esos Juegos del 68, excelente jugador, a altura de 2 metros. Él lo único que recibió fue que le pusieran su nombre al gimnasio que está ahí en el Instituto del Deporte. Fue todo. Luego, la maestra Eloísa Cavada Carrera, la Chiquis, la famosa Chiquis Cavada, ella no recibió nada, ella recibió ya hace poco, no en aquellos tiempos del 68, ¿no? Ya hace unos 20 años por acá, unos 15 años. Eh, Le pusieron el nombre, su nombre de ella, a unas canchas de básquetbol que están a un costado del estadio de fútbol Francisco Villa. Ahí construyeron varias canchas y le pusieron cancha de complejo deportivo Eloísa Cavada Carrera, la Chiquis, ¿no? Se encabró, digo, se enojó porque, ay, yo la invitaron a ignorar y se enojó, dijo, oye, ¿por qué le pones mi nombre a unas canchas de básquetbol si yo soy voleibolista, yo no soy basquetbolista? Y se molestó tanto la Chiquis que no las aceptó, no aceptó las canchas, no aceptó que le pusieran su nombre a esas canchas. Y ahí quedaron, no sé cómo se llaman,
Y Alejandro Guzmán Arellano, Escandón, él sí, pusieron su nombre al gimnasio y ahí en ese gimnasio pues, se juega voleibol, pero se juega basquetbol y todo tipo de actividad deportiva. Entonces, fue lo único que sacó el Escandón y la chica, pues no, ella no le dio nada. Algunos reconocimientos, pero como se los dan a todos los deportistas que sobresalen. Pero ella le ha dado más bien en el Tecno. Ella fue muchos años la entrenadora del Tecno, es egresada del Instituto Tecnológico de Durango, es ingeniero, la maestra, Eloísa Cavada Carrera, la chiquis, y luego se quedó de catedrática en el Tecno y como entrenadora de voleibol. Y muchos años tuvo la selección del Tecno a su cargo, muchos años. Y la tenía entre los primeros lugares de los juegos intertecnológicos del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos del país. Sí. Y me han recibido infinidad de reconocimientos. Un abrazo a mi buena amiga Luisa Cava de Carrera, por si nos monitorea por ahí hoy o mañana o cuando nos vean. Ya ven que aquí esto se queda en la red. Bueno, y luego estuvieron ahí ella, Roberto, Alejandro Candón Guzmán, fueron de los tres olímpicos más conocidos, más importantes en Durango. Y de esos el único que recibió ese apoyo fue a Roberto Silva. Ya posteriormente, otra que gracias a su participación en juegos así de ese nivel, ya fuera de nuestro país, eh, fue el atleta, eh, ya lo habíamos mencionado aquí, está Olga Ábalos. Olga Ábalos fue una maratonista y mediofondista excepcional que estuvo participando en un mundial. Y a él le regalaron su casa, una casa, no que es un aviento feo, ¿verdad? Pero le regalaron su casa. Y hasta ahí, ¿no? Y es bueno porque si diste todo para que eh, México figurara, pues mereces un reconocimiento más allá del papelito ese de que te reconocemos y de que el aplauso y que el abrazo, algo que le sirva, ¿no? Porque esos deportistas pues, no cobran, por ejemplo, eh, no, los olímpicos pues no son profesionales en el sentido de que tienen una preparación ardua, ¿no? Impecable, pero, pero no tienen, como quien dice, un sueldo por salir a jugar. Ya. Salen a participar, les dan algunos apoyos, algunos incentivos, pero no tienen un sueldo como un boxeador profesional que sube al ring a pelear por tantos millones de dólares o de pesos, etc. Entonces sí es bueno de que se recompense a los deportistas. Yo estoy viendo el monitor tanto raro. Nunca me ha gustado este monitor porque distorsiona la imagen. No sé, no, pues parece que traigo crema, algo así. Quién sabe. Acá el compañero Dani, porque, bueno, el caso es de que estos deportistas sí merecen el reconocimiento. Ya que les den algo, ¿no? Como a Olga que le dio su casa, a Roberto le dio un puesto, y de ahí se agarró él, y de ahí se agarró toda la... luego ahí está lo malo, porque luego incurren en el nepotismo. Porque en cuanto Roberto Silva se hizo este funcionario de educación física,
pues luego ahí todos sus hijos. Y luego, otro que estuvo en educación física fue el extinto profesor Raúl El Zurdo López, Raúl López Saldívar. Y ahí todos sus hijos se hicieron maestros de educación física. Sí. Algunos estudiaron la licenciatura, otros no, pero todos son maestros de educación física, incluyendo mi amiga Lulú López, periodista eh, de carrera, pero es maestra de educación física también. Era que eh, es bueno darles un buen regalo a nuestros deportistas. Ya los que se le siguen en el profesionalismo ya no, porque ellos ya van a ganar. Eso van a ganar billetes como lo va a hacer ya el Piolín Martínez. Miguel Ángel va a ganar lana en sus peleas, gane o pierda, porque aunque pierda, pues todos no les pagan a los boxeadores. Eso sí, si gana, pues va a ganar más, si pierde, pues va a ganar menos. Digo, si gana, va a ganar más porque va a ser el campeón. Cuando vas de retador, pues te dan ahí una miseria, ¿verdad? Entonces, hay que estar al pendiente, pues, de nuestros deportistas, porque no solamente nos representan con dignidad, como esta Michelle Lizárraga, esta muchachita, Michelle Lizárraga ya trae la sangre, el deporte en las venas, porque es hija de un gran futbolista ex profesional. Eh, es ex profesional, pero sigue siendo futbolista, que sigue jugando en el llano, en el fútbol llano, pero sigue jugando. Buen Bogart Lizárraga. Él ya trae eso en la sangre y si se le da el apoyo, pues la va a hacer. Y si no, pues ahí se va a quedar en el montón, ¿verdad? Se va a quedar en el montón de los que quisieron, pero que no pudieron. Entonces hay que darle, es importante darle el apoyo a estos deportistas, pero hay que impulsarlos desde chavitos para que lleguen, ¿sí? Para que puedan llegar. Michelle Lizárraga debe mucho de su carrera a la dupla de entrenadores eh, que son Iván López y Angélica Dolores Lola Flores, ¿no? A ellos les debe porque con ellos se inició, posteriormente se cambió ay, y luego ahí traían una bronca entre ellos de que si era de este entrenador, de que si era del otro entrenador. ¿Quién sabe quién sería? Yo lo que sí sé es que empezó con Iván y con Lola, Lola, Lola Flores. Entonces, eh, ellos la formaron. Una hija de ellos incluso también fue seleccionada nacional. Muy buena jugadora, muy buen exponente. Y muy buenos entrenadores ellos, pero lo que pasa es que se no sé, se salieron del redil cuando ya querían que todas las jugadoras fueran de ellos. Se pirateaban jugadoras, les invitaban, jugadoras de otros entrenadores les invitaban, vénganse. Y las muchachas pues iban, ¿no? O sea, ellos las invitaban, pero, y ellas iban, pues, bueno, ellos no las obligaban, se iban con ellos. Era cuestión de ellas, de los jugadores, de las jugadoras. Pero lo que no debían de haber hecho ellos era eso, eh, invitar, respeta. Si ves a una jugadora con otro entrenador, respétala, no la invites, no le empieces ahí a meter la duda, ¿verdad? Entonces, sí fueron entrenadores, fueron porque ya ahorita no han figurado. Siguen haciendo uso de las instalaciones deportivas del Instituto Estatal del Deporte, eh, con todo y la molestia del resto. Pues mire, aquí en Durango hay muchos equipos de voleibol y todos entrenan y todos aportan a las selecciones estatales en diferentes categorías, todos tienen sus equipos y todos traen una
un buen semillero, ¿no? Pero todos quieren entrenar en el gimnasio del Instituto Estatal del Deporte, que es el único que tiene duela, que está en buenas condiciones. Ya, o sea, en buenas condiciones, entre comillas, porque ya esa duela del Instituto del Deporte ya está para la vida. Pero es un gimnasio pues cerrado, ¿no? Bajo techo, pues, hasta cierto punto confortable. No es lo mismo que estar jugando en una cancha de cemento, allá al aire libre, ¿sí? Entonces, todos juegan, todos entrenan, unos en las canchas al aire libre de cemento que están ahí en el mismo instituto del deporte, otros en las canchas de alguna unidad deportiva, ¿sí? Y todos quieren tener oportunidad de entrenar ahí en el gimnasio del instituto del deporte, porque si bien es cierto que les digo, la duela ya está medio acabada, pues es cierto que están bajo techo, bien, pues, ¿no? Y resulta que desde hace años los únicos que entrenan ahí son los equipos de Lola Flores e Iván López. Sí. Anteriormente entrenaban en el gimnasio de la sección 44 del CEN. Sí. Ahí entrenaban a estos señores, pero tampoco, pues ellos fueron y pidieron permiso, como son sindicalizados, pertenecen al CENTE, pues fueron y le pidieron permiso ahí al secretario general de ese entonces, Lorenzo Salazar Lozano, sí, el César Echagüe, que se llama Lorenzo. El Lorenzo, pero se hace llamar César Echagüe, sí. Entonces, eh, le pidió permiso y les dieron a ir, pero eran unas personas muy conflictivas, Dolores e Iván, que estaban en el gimnasio de la sección 44 desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿no? Para nada y todo. Hasta que pues les dieron aire, ¿no? Lo sacaron de ahí, ¿verdad? Fue en el tiempo que un servidor eh, presté mis servicios profesionales en la sección 44, en el Departamento de Comunicación Social. Entonces, lo sacaron, por eso le dieron aire, porque eran conflictivos ahí, apoderaron del gimnasio y ya no se lo querían prestar a nadie, ni siquiera a los juegos sindicales, ¿verdad? Entonces, acá regresaron al Instituto del Deporte y ahí están. Y en el sexenio pasado, con la maestra Ana Karen Ávila Ceniceros, directora del Instituto del Deporte, ahí sí tuvieron alguna bronquilla, que ella como que no los quería mucho, ¿sí? Y les restringió el uso del gimnasio, y estos en respuesta fueron y les cerraron las puertas del instituto. Ya ve usted, el gimnasio del instituto, les cerraron las puertas, no dejaban entrar ni salir a nadie, la gente ahí aglutinada, unos afuera, otros adentro, y estas con sus protestas, hasta que tuvo que llegar Ana Karen y sostener un diálogo ahí con ellos, y fue el modo que eh, soltaron las instalaciones. Pero como que tenían poder ellos cuando estaba Raúl López Saldívar, ¿sí? Porque Raúl López Saldívar, en el tiempo de Maximiliano Silerio Esparza, eh, de gobernador, obvio, él fue el director del deporte y al mismo tiempo era director de educación física. Y luego, añitos hicieron licenciados en educación física, todos los amigos de Raúl y sus familiares, y luego ahí sí había poder, porque Raúl hacía lo que quería, el gobernador le permitía hacer lo que quisiera, porque eran compadres, ¿no? Eran compadres, y pues lo dejaba que hiciera lo que quisiera. López Saldívar, López Saldívar compró unas camionetas americanas de esas que se llaman gabachas,
letras cerradas, y cuando salían equipos a jugar a otros estados, eh, en esas camionetas las mandaba, en lugar de rentar un autobús, mm, las mandaba en esas camionetas, ¿sí? Eran como 4 o 5 camionetas. Las compró baratas porque eran chocolatas, ¿no? ¿Quién dice? Y luego, en lugar de rentar el autobús, los enviaba a los deportistas en esas camionetas, o sea, viajes incómodos totalmente. O sea, no es lo mismo ir en un autobús hacia gusto que en una camionetita de esas con capacidad para 15 gentes, pero llenas, así todos apretujados. Y esos vehículos se los rentaba el mismo Zurdo López, él mismo se los rentaba porque eran de él, eran de su propiedad. Y él le decía a la contadora, a ver, aquí vamos a rentarle 5 camionetas. Y el instituto le pagaba la renta a Raúl López, no al director del instituto, no, a Raúl López, al dueño de las camionetas, al mismo de la renta, al doble de lo que costaba una renta normal. Si una camioneta de ese tipo te la rentaban en 1,000 pesos por el viaje y de vuelta a Monterrey o a la Ciudad de México, pues él se la rentaba en 2,000, ¿verdad? Al doble. Y así era su negocio cuando iba a jugar. Por ejemplo, él era director del deporte de educación física y luego era entrenador de voleibol. Él conformó una muy buena selección porque era excelente entrenador, ¿no? Vaya, de reconocimiento hasta el cielo. Y era un entrenadorazo que, así como sabía de voleibol, así informaba a sus jugadoras, ¿sí? De ahí salió Lola, la multicitada Lola Flores, esposa de Iván López, hijo de Raúl. Ahí se conocieron. Entonces, él iba con esa selección de Durango a jugar a torneos nacionales y ganaba, era de los mejores equipos y era el multicampeón Durango. En ese entonces de Raúl López Durango era el que mandaba a nivel nacional en voleibol femenil, de primera, juvenil y primera fuerza. Y fue nombrado Raúl el mejor entrenador de México por la Federación Mexicana de Voleibol. Entonces, cuando iban a jugar, también rentaban 2 camionetas de Raúl, se las rentaba él solo y se iban, ¿no?, a jugar. Pero, o sea, ve cómo qué capacidad, ¿no?, para compaginar todo esto. Sí. Y todos los que llegan sacan provecho del puesto. O sea, yo no he visto un director del deporte que diga, pues yo dirijo el deporte San Seca, todo. Bueno, la mayoría. Porque, por ejemplo, si hablamos de cuando fue director el doctor Sergio Castañeda Alvarado, ¿sí?, el Chucky, pues igual, él sacaba material para su escuelita particular de básquetbol Don Epi, ¿verdad?, la que tiene allá por el Cerro de los Remedios y subiendo, la avenida Universidad, enseguida de la Escuela de Medicina, pues una cuadrita, das vuelta a la derecha y enseguida ahí está la escuela Don Epi, muy famosa, ya tiene muchos años esa escuela Don Epi. Don Epi en honor a su padre, don Epigmenio Alvarado, ¿verdad? Castañeda, perdón, don Epigmenio Castañeda. Eh, entonces, pues él, todo el material deportivo que podía se lo llevaba a su escuela, balones, redes, etcétera, 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 eh, plantillas de esas que se ponen en el piso para jugar, no, pesas, etcétera. A la que yo no le conocí nada, 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 que quién sabe, igual y si también hacía algo, pero no estaba yo muy metido en el ámbito deportivo porque andaba más bien cubriendo este, la fuente policíaca, entonces no estaba muy, sí estaba empapado con el deporte,
porque yo mis inicios son de cronista deportivo. He cubierto todas las fuentes en el ámbito periodístico. Pero la maestra Mirta, cuando llegó allí a dirigir el deporte, ella, muy dura la señora, pero recta, ¿sí? Muy recta, muy honesta, la maestra. Todo el mundo le tenía miedo porque era de cuidado, era regañona, pero nunca se le conoció así actos eh, de corrupción o que se estuviera beneficiando. Jamás, jamás se le conoció nada. Entonces, todos esos que han pasado por ahí, pues les digo, que hacen por el deporte, pues, algunos sí hacen mucho por el deporte, pero van sobre algo para ellos, no lo hacen gratis. De hecho, no lo hacen gratis porque tienen asignado un salario, ¿no? De gobierno. Y así, por ejemplo, cuando llegó, les digo que estaba Roberto Silva, pues todo el mundo, de hecho, uno de sus hijos, Armando Silva Salazar, todavía sigue ahí en el instituto, es el que manda, es el que realmente manda, no manda el director actual, es Roberto, digo, Armando Silva es el que sigue mandando, porque Roberto Silva sigue dentro de la función pública en lo que es la unidad de eventos especiales, o sea, todo lo que son desfiles y que los homenajes, los homenajes a que el día del 20 de noviembre, todo eso lo organiza él, sí, él y su equipo que tiene ahí, por eso se llama, son eventos especiales. Y lo mantuvo ahí el actual gobernador Esteban Villegas porque pues es bueno para hacer sus eventos, para que ahí lo mantuvo pues por la relación que ha habido siempre, como Roberto Silva estuvo muchos años en el canal 12 de televisión, pues siempre ha habido una relación, ¿no? Es conocido. Estuve desde que terminó su gestión como director del deporte, ¿no? Siguió en eventos especiales, porque cuando era director del deporte, él organizaba todos esos eventos que organiza hoy como el director de eventos especiales, los organizaba como director del Instituto Estatal del Deporte. Cuando termina ahí, que llega el nuevo gobierno, pues él va y pide la oportunidad y dice, órale, y se crea la oficina de eventos especiales. Y ahí está, y ahí sigue. Ahí sigue aún el profesor Roberto Silva Martínez, eh, echándole ganas con su equipo de colaboradores. Ojalá y se encuentre bien. Yo la última vez que lo vi ya veía yo medio decaído el profesor, ¿verdad? Porque no que estuviera enfermo, no, pero acuérdense que la edad, los años no pasan en balde. Sí, ya, cuántos años debe tener el profesor Silva a estas alturas de la vida? Si estuvo en las Olimpiadas de México 68, ¿sí? México 68, va para 60 años. De eso, ya en aquel entonces, según me platica el profesor, me comentaba en algún tiempo el profesor Francisco Porras Robles, también otra persona ya mayor. Para ese entonces, Roberto pues, debe tener unos 22, 23 años de edad para para los Olímpicos del 68. Entonces, imagínense, pues ya tiene sus añitos, sí, ya tiene sus años y por ahí lo vi ya un poco batallando para caminar, pero pues, ha de ser por eso. Ojalá y se encuentre bien. Le deseo lo mejor al profesor Roberto Silva Martínez, de quien tengo muchas anécdotas, porque eh, fuimos muy buenos amigos, tanto por la relación como
periodista directivo, y como atleta. Yo toda mi vida he sido atleta y pues, de alguna forma estuvimos en contacto, ¿no? Dentro de esas actividades. Entonces, todos han llegado. ¿Y qué creen? Que todos los que he mencionado, más los que faltan, poco, poco se ha hecho por el deporte. En años, ¿sí? En décadas. Es realmente poco se ha hecho en el deporte. No puede ser que Durango sea de los últimos lugares a nivel nacional. Durango no ha sido semillero de buenos deportistas. Les digo, uno que otro garbanzo de libra que ha salido por ahí, excelente. Pero de ahí más que digamos, no. Salen unos, por ejemplo, el ex boxeador profesional de acá de Gómez Palacio, Cristian Mijares, campeón mundial, ¿verdad? De box, toda esa onda. Él es duranguense, pero él tuvo su formación allá, ¿no? Allá en Gómez. Sí. Aquí en la capital ni lo conocían. Y jamás recibió apoyo de aquí, del gobierno de Durango, ni del Instituto del Deporte. Él allá lo prepararon sus entrenadores y pegó. Y luego ya cuando se hizo campeón mundial, ya lo empezaron a invitar aquí y luego hasta le pusieron su nombre gimnasio, al gimnasio de box de ahí del Instituto del Deporte. Y todo el mundo protestó, dice, ¿por qué? Pues si aquí hay otros que merecen más. Por ejemplo, fíjense, hubo un gran boxeador ya de los de antes, Juan Francisco, eh, Francisco García Guerrero, hermano del licenciado Lalo García Guerrero, también boxeador. Francisco García Guerrero fue un gran boxeador, fue olímpico también, estuvo con México en el 68, y tampoco nunca le dieron nada, le reconoció nada, pero él llegó por sus méritos al Centro Deportivo Olímpico Mexicano ahí. Y muchos de los que han llegado de aquí de Durango ahí a entrenar, a concentrarse es por Francisco García Guerrero. Y nunca le hicieron un reconocimiento a modo, un reconocimiento real y realmente vistoso, ¿no? Ya falleció, no hace mucho que falleció el profesor Francisco García Guerrero, pero él fue artífice para que llegaran muchos de aquí de Durango a concentrar boxeadores, a concentrarse allí, como fue René Sánchez, el Gato, y otros que estuvieron ahí, pero que les dio frío y se prefirieron regresarse a Durango. Entonces todo el mundo decía, no, ¿por qué le ponen Cristian Mijares al gimnasio del instituto? Póngale Juan Francisco García Guerrero. Pues no, es que había que presumir a Cristian Mijares. Al final ya le quitaron el nombre, ya no se llama así. Y le van a poner el nombre de César Cárdenas, así se va a llamar el gimnasio del Instituto del Deporte. Y luego ya para el otro sexenio le van a cambiar el nombre al gimnasio, le van a poner el nombre del que sea el director del Instituto del Deporte en ese momento. Y así se la lleva. Sí. Pero bueno, amigos, esto fue una amena charla. Gracias por sus mensajes a los que nos han estado aquí mandando su punto de vista por el WhatsApp y por el Messenger. Les agradecemos. Y a usted que nos sintonizó, amable amigo y seguidor de R&R Radio Online, le pido que comparta ahí la transmisión, por favor. Compártanos la transmisión para que llegue a más personas y nos sigan, compártale.
Le agradezco el favor de su atención y lo espero mañana, viernes ya 22, mañana es 22, hoy 21, jueves 21 de agosto de 2025, un día entre nublado y con sol. Está muy bonito, ¿no? El día. Entonces, le agradezco el favor de su atención, lo espero mañana y no olvide que hay que ser felices, cualquiera que sea la circunstancia. ¡Ánimo! Hasta mañana, muchas gracias. ¡Hey! ¡Tú! ¿Sí tú? ¿Te han dicho que eres la oveja negra de la familia? ¿Que no encajas en ella y que siempre eres el rebelde en todas las formas posibles? Bueno, si es así, te invitamos a escucharnos todos los sábados en vivo a las 10 de la mañana y en repetición los miércoles también a las 10 de la mañana. Somos Ovejas Negras y nos juntamos cada semana en nuestro podcast La Oveja Negra. Te esperamos. Hola mis queridos revolucionarias y revolucionarios. Soy su amiga Vero Rodríguez y los quiero invitar todos los jueves en punto de las 7 de la noche a que escuchen nuestro programa Revolución Rosa por R&R Radio Online. En este espacio te quiero compartir mi experiencia como mujer, como mamá, como emprendedora, como maestra, las cosas que me apasionan, lo que creo que vale la pena compartir contigo y lo que voy aprendiendo durante el camino. Te prometo que este espacio nos servirá de reflexión y donde saldremos como unas personas más congruentes, más felices, más renovadas. Los esperamos. Hola, te saluda Susi Ponce, especialista en temas de comunicación y liderazgo, imagen pública consciente y coaching con PNL. Y para mí es un placer invitarte todos los martes a las 9 de la noche, tiempo de México, para capitalizar tu ser en R&R Online. ¿Cuándo has visto una veladora debajo de la cama? Yo no. ¿Y tú? Atrévete a brillar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cardosa, psicólogo con más de 19 años de experiencia en el área clínica y en las valoraciones psicológicas. Actualmente CEO de Cardosa Consultores y me gustaría invitarte al programa de Cardosa al micrófono todos los martes a las 7 de la tarde en R&R Radio. No se pierdan Fundela Marketing and Design todos los martes de 6 a 7 de la tarde, donde tenemos noticias, tenemos novedades, tenemos entrevistas, todo lo que es el mundo de marketing y de diseño de todas las marcas del mundo mundial. No te lo puedes perder porque a veces tenemos invitados especiales y aparte tenemos cápsulas de información para los empresarios y no puede faltar siempre los análisis creativos que siempre hacemos de todas las marcas que existen. Entonces no se lo pierdan, estamos al pendiente y recuerden, créala, fundela e innovala, todos juntos aquí en el mundo de diseño. Nos vemos. Hola, buenos días, te saluda tu amigo Bigman, donde te invito a sintonizar esta maravillosa estación de nombre RYRMX.com, donde yo soy experto en ayudarte a decidir y elegir de manera asertiva ante una problemática de educación financiera, relaciones de pareja, estrés y ansiedad. En este maravilloso programa hacemos entrevistas y te compartimos el contexto de algunos libros de desarrollo humano que podrán cambiar tu vida el día de hoy, si así lo decides y eliges. Muchas gracias por sintonizarnos 4:15 AM y retransmisión 3 PM. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Bodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalbodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier
cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.